Hola, ¿cómo andás? ¿Me escuchás ahí? Esperen que tengo problemas. Tengo problemitas. Aguanten que tengo que poner. No, ya fue. Pongo en otro momento. Joya, ¿cómo andás? Vamos a poner. No, vamos a poner. Cast. Así que vamos a esperar un toque más. El fondo no hay más fondo.
María Laura, ¿cómo andás? El fondo no hay más, me abandonaron. No hay más banda del fondo, no hay más soldados ni soldadas de la escuelita. He quedado solito, así, frente a la nada, frente a... Chau. Vamos a poner música. Va esta canción y arrancamos con Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan ¿Por qué? Perón. ¿Quién entró? Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido ¿Quién entró? No vi. al llamado de la patria para el bien de la nación. Ah, ya estábamos llorando que el fondo faltaba. Bienvenida, Faust. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Dani, ¿cómo andás? Viva Evita eternamente, bienvenida. Nuestra jefa espiritual. Un minuto. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Bueno,
Vamos a arrancar. Buenas noches a todas y a todos. Estamos acá en otra clase más de la escuelita que arrancó. Nadie le tenía fe a esta segunda temporada 2021, pero acá estamos con la quinta clase. Es como que la escuelita se sacó la careta y contó en la clase anterior cuál era la real finalidad de esta escuelita, que es la formación de dirigentes de encuadramiento. Por eso podemos hablar de otras temáticas, pero acá lo que más le importa a la escuelita es formar cuadros, dirigentes de encuadramiento. ¿Sí? Y acá vamos a apuntar a eso. Y no arrancamos con pelotudeces. Fuimos directo al hueso, a la visión estratégica de Juan Domingo Perón. ¿Queremos ver como él? No. ¿Queremos ser como él? No. Vamos a utilizar sus herramientas. Y nosotros le vamos a dar una impronta a esas herramientas. Porque nadie es igual en el mundo y cada uno tiene una manera de ver, tiene una manera de pensar. Pero en el peronismo, esa unidad de concepción genera ese encuadramiento de que podamos comprender todos de una misma manera, ver las cosas de una misma manera y resolver. Debu, ¿cómo andás? Y resolver de la misma manera. Acá dicen hacer como él. Efectivamente, tener los mismos objetivos que el general Juan Domingo Perón y la compañera Evita. Eterna guía de la revolución peronista. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué nos dio Perón en su manual de conducción política? Las herramientas que él utiliza para proyectarse estratégicamente y para proyectarse en la organización y para proyectarse doctrinariamente, ¿sí? En la inculcación de la doctrina. Entonces, vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso de la clase anterior. Grabémonos esto en la cabeza. La lucha política es lo mismo que la lucha militar, económica, etc. Las luchas son todas iguales. Varían los medios y las formas, pero la lucha es siempre la misma. Son dos voluntades contrapuestas a la que corresponden dos acciones contrapuestas. Las leyes que rigen la lucha son todas iguales porque las voluntades son iguales y las masas que luchan son siempre iguales. En la historia todas las luchas fueron iguales. ¿Por qué? Porque se enfrentaron personas. No es que se enfrentó una escalera con una heladera y al otro día, no sé, un pizarrón con una mesa. No. Siempre fueron personas contra personas. ¿Qué fue cambiando? Los medios, la forma, ¿sí? Las estrategias, las tácticas. La técnica, ya fueron igual las guerras en el medioevo como en la Segunda Guerra Mundial. La técnica hizo evolucionar las estrategias, hizo cambiar las tácticas, ¿sí? Pero en el fondo, lo sustancial es el ser humano, es la persona. Por eso nos dice Perón que la lucha política es lo mismo, que todas las luchas son iguales. El deber del estadista más consiste en prevenir el futuro y también el deber de los cuadros intermedios, de los dirigentes de encuadramiento, ¿sí? De la conducción auxiliar. Tiene que tener la misma concepción que el conductor estratégico que está allá arriba. Hasta tiene que tener el bastón de mariscal en el bolso por si el conductor estratégico no está o el comando estratégico no está y pueda ser él quien reemplace al conductor estratégico. Todos tenemos el bastón de mariscal en la mochila. Entonces, prevenir el futuro. Prevenir el futuro. Que en salir al paso de los conflictos que continuamente se presentan. No es que el gobernante deba descuidar estos, sino que debe investigar las causas de aquellos para actuar con justicia. Pero como generalmente esos conflictos obedecen a un proceso histórico, la visión de los problemas no se puede concretar al momento presente, sino que se han de adoptar medidas necesarias para evitarlos en el porvenir. Si nosotros estamos viendo el futuro, no podemos inmediatamente cruzarnos con un acto que nosotros vimos en el futuro. El futuro se nos va acercando y se nos va cayendo encima, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar las medidas en nuestra planificación para que esos problemas o esos futuros conflictos que se nos van a venir encima ya tengamos resuelto cómo enfrentarlos y cómo solucionarlos.
¿sí? Prevenir el futuro. Hay dos elementos medulares en el pensamiento de Juan Domingo Perón, ¿sí? La labor anticipatoria, ¿sí? La prevención y la proyección estratégica, la visualización estratégica. Entonces tenemos, por un lado, plantear los objetivos, ¿sí? La estrategia, plantear los objetivos. Decir, vamos a hacer esto, y estos van a ser los objetivos de máxima, pero en el medio vamos a hacer por ejemplo, el Movimiento Nacional Justicialista. ¿Cuál es el objetivo estratégico de máxima? La felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Un objetivo estratégico inmediato que es en realidad, sí, es como un objetivo estratégico de enlace para llegar al objetivo estratégico mayor, es conquistar las tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. Si no se conquistan esos tres objetivos, no se puede llegar al objetivo mayor, la estrategia mayor del justicialismo. ¿Se comprende hasta ahí? Bueno, desde un lado la visualización estratégica y del otro la labor anticipatoria. En ese trayecto que nosotros, y bueno, vamos por estos objetivos, nosotros vamos a trazar caminos en esa planificación. Pero no es todo fácil, ¿sí? Vamos a tener lucha por ciertos objetivos, vamos a tener contrincarios, enemigos, gente que nos pone palos en la rueda. Bueno, todo eso lo tenemos que prevenir para no tener gasto de energía al pedo, para, para prevenir, para solucionar esos problemas. ¿Se entiende? Entonces, prevención y proyección estratégica hacia el futuro. También deben entender, ahora y en otra posición extrema, que los hombres no provocan la evolución, apenas construyen sistemas periféricos para cabalgar sobre esa evolución. La constante y ahora cada vez más acelerada evolución de la humanidad está indicando apenas una parte del esfuerzo permanente que deberá hacer para mantenerse actualizado y prever el futuro, sobre la base de una fértil imaginación creadora. Obviamente que la única manera de acceder al futuro es con sensibilidad e imaginación creadora, ¿sí? Con sensibilidad e imaginación creadora. Imaginación, porque nos tenemos que imaginar el futuro. Iñaki, ¿cómo andás? Acá lo que plantea Perón dice que la evolución va. Lo que nosotros tenemos que detectar de esa evolución son las tendencias. Las tendencias, ¿sí? Las tendencias. Entonces, cuando visualizamos las tendencias, preparamos todo para cabalgar esas tendencias, ¿sí? Imaginamos esas tendencias, cómo se van a proyectar al futuro. Y de ahí, en ese proyectarnos hacia el futuro, también hacemos una anticipación en tiempo presente de ese futuro que se nos va a caer encima. Yo le digo caer encima para que cambie la ecuación. Y no es que nosotros avanzamos en el futuro, sino que el futuro se nos caiga encima. Cuando se nos caiga encima tenemos que estar preparados para sostenerlo y saber cómo va a ser esa prevención de problemas. Para encuadrar, ¿sí? Para organizar, para encuadrar la evolución dentro de nuestra concepción doctrinaria o dentro de nuestra planificación, dentro de una concepción racional, nosotros hemos seguido una doctrina. Doctrina que marca la evolución y la impulsa. No es que la dirige, la impulsa, ¿sí? Racionalmente y sobre objetivos predeterminados. Objetivos predeterminados. Están planificados los objetivos. No es que vamos así viendo, vamos para acá, vamos para allá, todo en el camino y se nos va ocurriendo y vamos improvisando. No. Eso no es un método de conducción peronista. La improvisación no es el método de conducción peronista. Vale decir que le da dirección y la ejecución en esa dirección. Los que prescinden de un plan se ajustan empíricamente a resolver los problemas que la evolución plantea a medida que ellos se presenten. Nosotros, en cambio, tratamos de regular antes mediante una planificación. Anticipación es todo esto. Esto es anticipación. ¿Sí? Eso de la labor preventiva, de la labor anticipatoria. ¿Sí? Lo hacemos a través de la planificación. Hasta acá se va comprendiendo. Si tienen alguna pregunta, escriban que la contesto al instante. Bueno, finalizado el repaso, vamos a lo sustancial, que es ese dirigente que planifica,
ese cuadro que lucha, que antes que nada, antes de que tener una cabeza grande, una imaginación hermosa y una sensibilidad terrible, antes que nada tiene que tener un espíritu de lucha. ¿Sí? Es sumamente importante crear un espíritu de lucha. ¿Contra qué? Este espíritu de lucha genera esperanza, genera optimismo y es la lucha frente a frente contra el derrotismo y contra el fatalismo. Recordemos que la vida es lucha, que renunciar a la lucha es renunciar a la vida, que es necesario mirar de frente al destino y que es imprescindible atropellar de frente los problemas. ¿Sí? Esto lo podemos asociar también a lo que venía Juancito, ¿cómo andás? Esto lo podemos asociar a atropellar de frente los problemas. Si estamos preparados para enfrentar esos problemas, si estamos preparados espiritualmente, si estamos preparados en la planificación, los vamos a pasar por arriba de los problemas. Como el peronismo se comió a todo lo que se le cruzó enfrente a lo largo de la historia. Esto es una de las claves del peronismo para comprenderlo. El espíritu de lucha. No queremos dirigentes sometidos, dice Perón. Esos dirigentes a los cuales la oligarquía encargó muchos años inculcarles la resignación, que es algo así como inculcarles la esclavitud. La resignación es el alma de la esclavitud. La lucha contra el derrotismo, la lucha contra la resignación. Eso es lo que Perón, la resignación, el derrotismo, es lo que nos tenemos que sacar de encima. ¿Cuántos dirigentes han escuchado hablar que son unos derrotistas? Dicen, bueno, nos tenemos que vender al capitalismo, vamos a hacer una colonia lo mejor posible, que salga, el imperialismo ya ganó, eh, el mundo ya está globalizado, no podemos hacer nada, no se puede hacer nada. ¿Cuántas veces han escuchado no se puede hacer nada? Peronistas que dicen, no se puede hacer nada, el peronismo está muerto. Váyanse a la puta que la reparió. Eso es lo que nos quieren transmitir, la resignación. Y no tienen que permitir que esas ideas, que además no tienen sustento, porque uno los empieza a picar y se cae a pedazos, que les dicen, la más común es el peronismo está muerto, que lo dicen un montón de peronistas. Así que, hola, un peronista más. Así que la resignación es el alma de la esclavitud. Entonces, lo que queremos nosotros, dice Perón, es formar un pueblo que no se resigne, que cuando lo sometan a la injusticia reaccione y pelee para impedirlo. Clave, acción y nosotros reaccionamos. Estas escuelas están destinadas a abrir los ojos a nuestros hombres, a abrirle los ojos y a ampliarles la inteligencia. Porque cuando el hombre abra los ojos y vea claro, sabrá qué es lo que le conviene y se pondrá en defensa de su propio interés, y no podrá ser engañado por el más ingenioso de los malabaristas de la oligarquía o de la política. Cada hombre sepa qué es lo que le conviene. Abrir los ojos, esclarecer, esclarecer, ampliar la inteligencia, esclarecer, esclarecer. Una palabra que se cagó de decir la Perón, esclarecer. Acá dice Martín Ferro, un amigo peronista, Martín Ferro de Roque Pérez, un pueblo peronista más que tiene la séptima. Bienvenido Martín Fierro a la escuelita. Acá estamos ya casi, empezamos hace un ratito, así que no te vas a perder nada. Cualquier pregunta, a todos les digo, cualquier pregunta lo escriben ahí, yo lo leo y les respondo. Esto es un tema sumamente pesado. Vamos a ver si lo podemos hacer que lo puedan comprender de una manera profunda como lo comprendía, pero este es el tema medular de la conducción política. Este es. De las escuelas surja el discernimiento para que cuando le den a uno un diario o escuche una radio o le cuenten un cuento, pueda someterlo primero al propio discernimiento antes que dar el fallo. Hay que desarrollar la profundidad del análisis propio en cada uno de nuestros hombres para que se califiquen y se capaciten para su propia apreciación. No que piensen por nosotros vanguardias iluminadas. No, que pensemos nosotros. Y si
estamos en una organización y nos conducen, que sea una conducción por persuasión, no por órdenes, porque cuando está la orden, no importa el de abajo si piensa o no piensa. Lo único que importa es que acate esa orden, como en el ejército. ¿Sí? Caro, ¿cómo andás? Entonces pasa por ahí. No es ordenar, no es mandar la conducción, es persuadir, es convencer a través de la palabra, a través de la explicación, a través de la pedagogía, tratar de convencer a los otros. ¿Sí? Por eso, cuando uno les habla a la otra persona, tiene que tener medianamente una capacidad de análisis propio. Porque la persuasión si yo hablo y la otra persona no entiende un carajo que le estoy diciendo, no va a haber persuasión en esa cosa, en esa charla. Entonces, ¿qué nos dice Perón? El discernimiento, el análisis propio, la apreciación, a todo nivel, desde que leen un diario, escuchen la radio, cuenten un cuento o hagan un análisis político. Bueno, agárrense de las manos. Planificación. Cuando estábamos hablando del tema de labor anticipatoria, de prevención, de objetivos, todo eso queda resumido en la planificación. Si nosotros queremos llegar a un lugar, tenemos que elegir un camino y saber cómo vamos a llegar a ese lugar o a ese objetivo. ¿Sí? Y saber con lo que nos vamos a encontrar. ¿Se entiende? Cuando, no sé, antes, ahora no, porque está el GPS, pero antes, cuando se quería ir de viaje, agarraba un mapa y se trazaba una ruta. Y uno veía si la ruta estaba asfaltada, si era de tierra, si en el camino había estaciones de servicio, si no había estaciones de servicio, si había para comer, si no había para comer, en un viaje largo. Entonces existe una planificación. Nosotros hacemos planificación en todo momento. Cuando cobramos el sueldo y decir, bueno, el sueldo me tiene que llegar a fin de mes. Bueno, ¿qué necesito? Y si no como, no vivo. Bueno, fantástico. El tema de la comida, primordial. Bueno, el tema, ¿qué otra cosa? Y si no pago el alquiler, me quedo en la calle. Listo, fantástico. El alquiler es una prioridad. Bueno, y uno va trazando estrategias para que esos objetivos que uno se traza lo llegue de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, también en ese mes va a decir, bueno, pero a mitad de mes está el cumpleaños de, no sé, mi perro y le tengo que hacer un regalo. Bueno, ahí voy a tener un gasto, cosa que no sé, utilizo la tarjeta, lo paso para el otro mes. Todo eso es planificación estratégica de nuestra propia vida. Nosotros lo hacemos permanentemente, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Para llegar a alcanzar el grado de perfección necesaria para resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su resolución prevenida, es necesario actuar planificadamente para resolver los problemas en la verdadera oportunidad. Resolver los problemas que se nos vienen con planificación. Hay que planificar, hay que hacer una planificación lo más perfecta posible, pensando que después, en la ejecución, siempre hay grandes imperfecciones. Pero si no se planifica, son todas imprevisiones. Decía, creo que George Washington, el que no planifica, planifica su derrota. Más o menos lo que nos estaría diciendo Perón, porque todo el gasto de energía va a estar derrochado en miles y cientos de imprevisiones, miles de problemas que no estaban en nuestra cabeza y se nos viene el descontrol y sale todo muy mal, muy, muy mal. Por eso el tema de la planificación, por eso ustedes en sus vidas planifican permanentemente. Planifican, no sé, cuando hacen una carrera, cuando estudian, decir, bueno, mi objetivo es el título. Hacen una planificación estratégica. ¿Qué materias van a cursar un año? ¿Qué materias van a cursar? ¿Cómo van a rendir los finales? Todo. No van por la vida sino más viendo qué se les cae encima.
pura coyuntura, la coyuntura y la improvisación, eso genera que no se llegue muy lejos. Quizás se tenga éxitos de corto plazo, pero que no se llegue muy lejos. Nos dice el general, el que quiera ser dirigente y no domina el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar muy lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad o imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Ver, apreciar, resolver, actuar. ¿Se entiende? Este es el método, explicado de una manera muy simple, este es el método de la conducción. Y no es solo de la conducción de otras personas, porque Perón nos dice primero que para conducir lo primero que uno tiene que aprender es conducirse a sí mismo. Si uno no se puede conducir a sí mismo, si no tiene el carácter y las virtudes para conducirse a sí mismo, no puede conducir a nadie. Entonces, seguimos. Acuérdense, ver, apreciar, resolver, actuar. Leo, ¿cómo andás? Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, apreciar, resolver, actuar. Ver, apreciar, la cabeza, el análisis. Resolver, planificar, actuar. La conducción sin método no va adelante. El método de la conducción es como un método de acción. Perdón, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, en la apreciación, en su consecuencia, o sea, la resolución, cómo se va a resolver el asunto, o sea, el plan, y después la ejecución. Y ver y comprobar cómo se realiza. Todo eso es el método de la conducción. Lo vemos de nuevo con sensibilidad e imaginación, porque no solo es ver el panorama que nos rodea o recibir la información de lo que vemos o de lo que escuchamos, sino también la imaginación para proyectarlo en tendencias, ver, apreciar, resolver, encontrar todos los problemas que se interponen entre nosotros y nuestros objetivos y actuar. Y para ir finalizando, este que se ve súper chiquitito. Este es el cuadro síntesis mínimo del método de la conducción. Este cuadro que me salió recontra chiquitito, que lo vamos a ver en la próxima clase en profundidad, arranca con el tema que dice la visualización, síntesis, distinguir, apreciación, resolución, plan de acción, unidad de ejecución. Información, conclusiones. Para la información se necesitará una base informativa fehaciente y segura que fije la situación en que cada cosa se encuentra. Bueno. Willy, ¿cómo andás? Armémonos de paciencia porque vamos a arrancar. Ver, apreciar, resolver, actuar. Visualización, síntesis. Distinguir, apreciar, síntesis. Resolución, plan de acción, síntesis. Unidad de ejecución. Nosotros tenemos una situación. Y a través de todo este proceso llegamos a una planificación para la acción. A través de todo este proceso es un método. Es un método porque indica en una forma ordenada y conscientemente los distintos pasos lógicos de un proceso de racionamiento para llegar a la acción. ¿Sí?
pasos lógicos. Un proceso de razonamiento es eso. Después ya entramos en la cuestión de la acción, que es otro cantar, cómo se va ordenando la acción. Les voy a dar un ejemplo práctico. Dice visualización, síntesis. Lo primero que hacemos es vemos todo lo que tenemos enfrente, ¿sí? Todo lo que sabemos, todo lo que hemos leído, todo lo que nos ha llegado a nuestros oídos, toda la información que tenemos. Les voy a dar un ejemplo claro y puntual. Yo vivo en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata creo que es la Champions League de la política. Acá hay 700, 422 millones de dirigentes políticos. Hay más dirigentes políticos que militantes. Y por ejemplo, un fenómeno que se da acá en La Plata eh, creo que la mitad de la población se autopercibe candidata a intendenta de la ciudad. ¿Sí? Eso es una realidad. Con todos los que hablaba, con todos los que militan, son casi todos candidatos a intendente de la ciudad. En proyecto, o en realidad. Entonces, bueno, ahí tenemos un cúmulo de información. Son todos candidatos a intendente. Bueno, fantástico. Listo. Nosotros ahí ya tenemos diferentes elementos. Después tenés los que potencialmente son candidatos a intendente y los que se proyectan como candidato a intendente, algunos lo dicen, otros no lo dicen. De ese universo tenemos, repito, tenemos toda la información sin analizar. Ahí viene un proceso de síntesis que dice, primer paso, visualización, síntesis. Listo, fantástico. Tenemos todos los elementos. Eliminamos toda la porquería, porque de esa información tenemos que eliminar toda la porquería que no tiene proyección, no tiene tendencia, no va a ir a futuro. Es todo una venta de humo descomunal. Y supongamos que quedan 5 personas como proyecto de candidato a intendentes para el futuro en la ciudad X. ¿Sí? Ahí ya tenemos 5 elementos. Lo que hicimos fue una síntesis. Ver con diferentes elementos, decir, bueno, esta persona es legislador, aquel, no sé, es el bisnieto del presidente de Perón y tienen palancas en el partido, aquel es este, bueno. Con los diferentes elementos y en esa síntesis, que esos vamos analizando y sintetizando, llegamos a la primer síntesis, que son, por ejemplo, en este caso de análisis, son los actores de la situación que nosotros planteamos. La situación nuestra fue candidato a intendente, el análisis fue el tema de quiénes van a ser los candidatos a intendente. Entonces, hicimos un análisis de toda la realidad con toda la información que tenía y la sintetizamos. Ese es el primer paso de síntesis. Decir, bueno, estos son los candidatos. Tenemos, no sé, 6 candidatos. Fantástico. Pasamos de 1,5 millones de candidatos a 6. Que para nosotros son los que sí realmente reúnen que, las condiciones y no tan solo es posible que sean candidatos, sino que es muy probable que sean candidatos. Posibilidad y probabilidad. Posibilidad si no, probabilidad es cuánto. Entonces, decimos listo. De esa situación ya tenemos el primer momento, la visualización, la primera síntesis. Tenemos los actores. Ahora los empezamos a distinguir. Bueno, ¿y este de qué sector es? ¿Sí? ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? ¿Y este qué es? Tú. Fantástico. Y ahora viene el segundo momento, que es el de apreciación. A esos actores ya los ubicamos, los distinguimos, quién es quién y cuál es cuál. Y ahí arrancamos con el tema de la apreciación. Por ejemplo, el primer análisis. Vamos y analizamos uno, vamos y analizamos el otro, vamos y analizamos el otro. Ta. ¿Sí? Análisis, síntesis, que sería como la síntesis inicial después del proceso de visualización. Y llegamos a un segundo análisis, que es de la primera síntesis que hicimos. Hacemos un segundo análisis y sacamos las últimas conclusiones con una segunda síntesis, que es el plan de acción. Que en ese caso, por ejemplo, están los 5 o 6 candidatos a intendente y no sé, yo soy el 7º candidato a intendente que me quiero meter en esa lucha. Listo, fantástico. Entonces planteo
un plan de acción basado en lo que yo aprecié de esa situación. ¿Se va comprendiendo hasta acá? El plan de acción basado en todas las observaciones, en esa síntesis, análisis y una segunda síntesis. Y de ahí planifico y de ahí actúo. Y mientras tanto, en el caminar, voy ajustando la planificación viendo en las diferentes variables. No sé, quizá a uno de los candidatos, no sé, se va a vivir a otro país, desaparece de la faz de la tierra porque, no sé, le pasó algo y se tiene que ir a la miércoles. Entonces, bueno, ahí uno tiene que cambiar ese plan de acción. No va a cambiar mucho, pero pueden surgir diferentes imponderables. Que no sé, el que era presidente en ese momento quiere ser intendente de tu ciudad y bueno, ahí te rompe todo el esquema y ahí uno tiene que volver a planificar. Pueden suceder diferentes cosas. Pero esos son imponderables que Perón los deja de lado, los imponderables, porque no tenemos visualización de esos imponderables. Pero de las tendencias que nosotros pudimos observar, de esos actores que pudimos destacar de esas tendencias y de ese análisis, nosotros vamos a poder hacer nuestra planificación estratégica basado en la apreciación de esa situación. Y bueno, después a laburar para que nuestros objetivos estratégicos eh, se, se lleven a cabo. Clave de todo este proceso, clave es el tema de la información. Es clave, clave, clave. La base informativa, acá dice, se necesitará una base informativa fehaciente y segura que sea la que fije la situación en que cada cosa se encuentra. El pescado podrido y la información trucha en política es terrible. Terrible. Puede venir de la mejor fuente y puede ser el pescado más podrido que pueda existir. Es muy jodido hacer. La política es. El nivel de incertidumbre es muy elevado. Es jodido planificar. Se tiene que tener una cabeza muy grande como lo tenía, como lo tenía el general. Eh, el tema de la información creo que es la clave para todo este proceso del método de la conducción. El proceso de generar un plan de acción, ¿no? Después queda la herramienta que es la organización para llevar a cabo el plan de acción, que eso lo estuvimos viendo un montón. Pero bueno, esta es como la parte de la planificación. Situación. Tenemos esa situación que analizamos. Yo les di un ejemplo muy práctico. Ani, ¿cómo andás? Yo les di un ejemplo muy práctico y local, de una situación que se está generando ahora en la ciudad, por ejemplo. Y, pero esta situación no es la misma del 2015, y esta situación no es la misma del 83, y esta situación no es la misma del 45 cuando se, se disputaron la intendencia de lo que era La Plata en aquel momento, que estaba también metido Berisso y Ensenada. Entonces, ¿qué nos dice Perón? El éxito será siempre para este que haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. Uno puede decir, che, mirá, sucedió en el 2015 tal cosa. Ojo, ojo, pero no es lo mismo que sucedió en el 2015, va a suceder lo mismo en el 2019 o va a suceder lo mismo, no sé, en el 2023. No va a suceder. ¿Y qué nos dice Perón? En política no hay nada igual. De manera que la experiencia está en comprender la política, en esto de penetrar, del distinguir, del apreciar, síntesis, análisis, síntesis. Comprenderlo, saber cuáles son las tendencias, distinguir los actores, distinguir los escenarios en el cual se van a dar la lucha. Penetrar a fondo en la situación esa, ¿sí? En la situación, penetrar a fondo. Saber cómo manejar la información, eso es la comprensión de la política. No es un modelo que se aprende en un libro o en una facultad y nosotros venimos acá, lo aplicamos y chao, nos quedamos con el poder. No, en política no hay nada igual. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabios
en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución política. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. La conducción por amateurs no puede ser proficua en éxito. 1. Hay que formarse. Segundo, hay que aprender a comprender la política. ¿Se entiende? A comprender la política. No todo es ser amigo del dueño de la lapicera o tener la lapicera en la mano. Eso es efímero. ¿Se obtienen éxitos? Claro que sí. Pero cortoplacista, porque te sacan la lapicera y no hay más poder. Doy un ejemplo básico para que me comprendan de lo que estoy hablando. Hay que comprenderla, hay que estudiar, hay que tener experiencia, hay que meterse, hay que militar, hay que meterse, hay que chocar contra las paredes. Uno se choca con 100 millones de paredes. El éxito no está a la vuelta de la esquina. El éxito para uno que milita está, no sé, en el Ártico, en Canadá está, cagándose de frío. Pero como tenemos ese espíritu de lucha, que el derrotismo nunca nos afecta, nosotros vamos para adelante y vamos y todos siempre vamos para adelante y ahí surge la experiencia. Y de ahí vamos metiendo esta parte más teórica en la práctica y vamos aprendiendo. ¿Sí? Vamos obteniendo experiencia y vamos comprendiendo mucho más los procesos políticos. Porque debemos también asumir que somos jóvenes, no tenemos tanta experiencia. Y la sabiduría política no se transmite, no se aprende. Es una cuestión de comprensión y para comprenderla hay que meterse en el barro y nadar en el barro. Pero si uno nada en el barro con estas herramientas, con estos elementos, le va a sacar el jugo, no va a perder el tiempo en ningún momento. Le va a sacar el jugo a cada situación de una manera descomunal. La sabiduría que le va a sacar a cada proceso, a cada situación en la que vive, va a ser infinita. Ahora, si uno está en política y no sabe qué carajo está sucediendo alrededor, porque no tiene estas herramientas, no tiene estos elementos, está con los ojos, como decía, con los ojos cerrados, no está esclarecido y le va a pasar la guillotina permanentemente al lado de la cabeza y no se va a dar cuenta nunca. Y va a estar 50 años, como antes de esta frase, está la frase de la mula del mariscal de Sajonia, que la mula del mariscal de Sajonia lo acompañó a todas las campañas, pero no aprendió nada de estrategia. Entonces, resumimos que la conducción por amateurs no puede ser proficua en éxito. Hay que formarse, hay que comprender la política, hay que leer conducción política, que esto está en conducción política, que Cristian, como esto, en conducción política, Perón esto lo profundiza mucho. También vean actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que esta frase es de actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Y ya se los dije 100 millones de veces, porque esta frase aparece siempre acá en la escuelita, es mi frase favorita esta. Y cada vez que tengo la oportunidad, la pongo en la charla. La política, esa sucesión de hechos concretos. Por eso, acá tenemos que tirar freno de mano y pensar en la cuestión del realismo. El método de la conducción es un método realista, ¿sí? Porque cada nueva situación con la que nos vamos a cruzar, tenemos que dejar de lado todos nuestros, voy a hablar en términos académicos, todos nuestros a priori, todos nuestros prejuicios, dejarlos de lado y ver la situación con una objetividad descomunal. Apreciar con todo lo que vamos. También nos puede llegar, que esto lo plantea Perón como ya es una apreciación subjetiva con los rumores, la información esa que te cuentan, el radio pasillo y todas esas cosas. Que eso es algo más subjetivo, es más complejo porque hay muchos más intermediarios, ahí puede haber mucho pescado podrido, es como el teléfono descompuesto, pero todo suma. Toda la información suma. Pero la única verdad es la realidad y si nosotros la apreciamos la realidad, ahí está la papa.
Por eso necesitamos una base informativa fehaciente. Si armamos toda una planificación con pescado podrido, estamos al horno. También tenemos que tener esa capacidad de discernir entre lo que es pescado podrido. Hay que tener mucho cuidado con la información, muchísimo cuidado. Por ahí que te dicen, no, pero esto viene de una fuente de primera calidad y puede ser la información más cagada del mundo. Entonces, eso también ayuda un montón al tema de la comprensión de la política. Al no aferrarse a sesgos cognitivos, a no aferrarse a prejuicios, a no aferrarse a, por ejemplo, una de las cosas que sucede cuando alguien planifica, pone el escenario ideal, o sea, el deseado, como que todo va a suceder en el escenario deseado. Y no puede suceder. En el futuro hay infinidad de escenarios posibles. Lo que uno tiene que hacer es trabajar para que todas las tendencias caigan en el escenario deseado. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hay mucha decepción y mucho derrotismo? Porque idealizan el futuro y van corriendo así, como que nada pasa, hacia ese futuro maravilloso, y después vienen, le quiebran las patas, se le caen las guillotinas por todos los costados, lo quiebran y después termina llorando en los rincones diciendo que la política es una mierda y bla, bla, bla. ¿Es la culpa de los otros? No, es culpa de uno, que no tuvo la capacidad de comprender, no tuvo la capacidad de planificar, no tuvo la capacidad de discernir. Entonces, bueno, para finalizar, vamos con la gran frase de Perón que dice, el que no tiene buena cabeza para prever, tiene que tener buenas espaldas para aguantar. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado esta clase hermosa de la escuelita peronista. Es mi tema favorito. Así que Mariano, ¿cómo andás? Traté de hacerlo lo más simple posible, que es medio jodido, pero espero que lo hayan entendido. Con que hayan entendido la mitad de lo que dije, estoy feliz. Porque la próxima clase vamos a hacer hincapié en el proceso en el método de la conducción. El ver, apreciar, resolver, actuar. Así que muchas gracias por estar. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribirlo acá, yo lo estoy leyendo. Será respondido. Creo que se durmieron todos porque nadie responde. No hay reacción del otro lado. Bueno, se murieron. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendrían nuestra patria al exterior. Con metas y banqueteadas se servían del presupuesto, la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capital. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que no dirán. Pero le saca, pero le saca, pero le saca, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal, que estamos en contra la patria entera salvada está. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se mueve por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Juan, apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino.
la verán, esa luz que no dirán. Perón está acá, Perón está acá, Perón está acá, Perón, Perón, qué grandes son. Perón, Perón, cuánto vale, que con tu gran plan quinquena la patria entera salvada está. Ajá. Bueno, sí, el tema del derrotismo estaba basado en el tema de la resignación, que al principio dijimos la resignación es el alma de la esclavitud. Por eso hay que tener dirigentes con espíritu de lucha. Eso lo trataba mucho Evita. Claro, ahí la resignación es el alma de la esclavitud. Pampa, ¿cómo andás? Pampa Palma. Martín. ¿Ahí lo entendiste? Era eso, que el derrotismo, lo que quiere la oligarquía y lo que quieren las dirigencias políticas malvadas es destruir el espíritu de lucha a través de la resignación, de decir el peronismo está muerto, nunca nos vamos a liberar, hacerlo de Perón hoy es una utopía, y ahí arrancan con que de las 20 verdades solo sirven 3, y arrancan con todas pelotudeces que son propias de un espíritu derrotado. Es esa la historia. Así que... Y la vida es lucha, decía Perón, que está también ahí en una de las primeras. La vida es lucha. Y hay que luchar y enfrentarse a los problemas y cabecearlos, así de frente, track. Pero bueno, si los podemos planificar y que no nos hagan tanto daño, sería muchísimo mejor. Bueno, los dejo. Disfruten, vayan a dormir, que mañana hay que laburar, hay que trabajar. Efectivamente, ese espíritu derrotista es la antipolítica mugrosa, que está lleno de eso. Está lleno. Yo realmente toco estos temas porque lo he escuchado muchísimo, muchísimo. La doctrina no sirve, es anacrónica, las 20 verdades no sirven. Hoy el peronismo, hacer peronismo es una utopía, conseguir las 3 banderas es una utopía, el movimiento está destruido, el peronismo no existe más, el peronismo se murió con Perón. Algunos escriben libros, La agonía del peronismo. Que se vayan a cagar todo. Manga de resignado. Son todos mentes esclavas. Nos vemos, gente. Hasta la próxima.